Bien, nos dice calcular el volumen del sólido limitado por las superficies, ¿no es cierto? Como siempre, y aquí nos da dos superficies y además nos indica en el primer octante, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué se refiere el primer octante? Pues miren, cuando nosotros trabajamos en el espacio, tenemos, ¿no? Cuadrantes. Bueno, a ver, recordaremos del plano. En el plano tenemos cuadrantes, ¿no es cierto? Uno, dos, tres, cuatro cuadrantes. Pero ahora en el espacio, pues el espacio se divide en ocho cuadrantes. Miren, cuatro arriba y cuatro abajo, ¿no es cierto? Entonces son ocho, cada uno es un octante, ¿no? Entonces, cuando nos diga primer octante, es cuando estamos considerando todos los valores positivos, o sea, aquí el X, los positivos en X, los positivos en Y y los positivos en Z, ¿no? Entonces, bueno, ese nomás es el primer octante. Bien, entonces, bueno, borraremos esto. Entonces, cuando nos diga eso, positivos y demás, pues ya nos está dando algunos datos extras, ¿no? En el primer octante, pues como estamos separando en octantes, cuando separamos en octantes, usualmente se dan estas ecuaciones. Miren, los planos x igual a cero, y igual a cero y z igual a cero. Bien, hasta ahí hemos analizado esta parte, ¿no es cierto? No estamos haciendo paso a paso como hace el docente porque ya hemos hecho eso la anterior clase. No, ahora estamos haciendo de una forma más rápida y sin anotar tantas cosas. Pero bueno, en su examen les recomiendo otra vez que lo hagan paso a paso, ¿no? Pero ahora no vamos a perder tiempo. Bien, hasta ahí hemos analizado el primer octante. Ahora estas dos superficies. Miren, aquí tengo z igual a 4 menos x cuadrado, pero no tengo la variable y, ¿no es cierto? No tengo la variable y aquí en esta superficie. Entonces pasa que se va a extender en forma paralela a lo largo del eje y, ¿no es cierto? Y aquí, miren, no tengo la variable z, entonces esta ecuación se va a extender en forma paralela al eje z, ¿no? Entonces, a ver, bueno, a ver, trataremos de hacer un bosquejo y luego lo graficamos en GeoGebra. Vamos a tener más o menos, ¿no? El espacio, a ver, ahí, ¿no? En el espacio tenemos, dice, esta ecuación z igual a 4 menos x al cuadrado. Esta es una parábola que corta en 4, ¿no es cierto? Que corta en el eje z igual a 4 y en los ejes ordenados debe cortar en 2 porque la raíz de 4 es 2, ¿no es cierto? Está bastante facilito esto, intersectar. A ver, haremos esto, intersectaremos con ustedes. A ver, las intersecciones con el eje X. A ver, pondremos aquí los ejes. Aquí va a ser el eje X, aquí va a ser el eje y aquí va a ser el eje Z. Bien, entonces para esta, bueno, primero es una parábola en el eje XZ, perdón, en el plano XZ, ¿no es cierto? Entonces aquí tenemos el plano XZ, aquí en este plano es una parábola, ¿no es cierto? Entonces esa parábola, a ver, trataremos de dibujarlo. ¿Cómo lo dibujamos? Pues conociendo sus intersecciones, ¿no es cierto? Miren aquí, en la intersección con el eje Z se va a dar cuando X valga 0. Si X vale 0, Z vale 4, ¿no es cierto? Entonces va a cortar en 4 en Z, ahí más o menos. Bien, y las intersecciones con el eje X son cuando z vale 0. Entonces, cuando z vale 0, nos va a quedar 4 menos x al cuadrado igual a 0. Resolviendo esta ecuación, vamos a tener que x vale más menos 2, ¿no es cierto? Entonces, va a cortar el más menos 2, dice. Ahí, digamos, en 2 y en el negativo también, ¿no es cierto? Entonces, miren, en ese plano vamos a tener más o menos esta parábola. Ahí más o menos, ¿no? Bien, entonces esa parábola, como no tiene variable y, se va a extender a lo largo del eje y, ¿no es cierto? Entonces, pues, bueno, lo podemos extender tal vez un poquito. A ver, vamos a poner el color celeste. Bien, ahí, digamos, ¿no? Se va a ir extendiendo en forma, bueno, paralela al eje y. Listo, ya tenemos esta primera parábola. El otro, y igual a 4 menos x al cuadrado. Esta es la misma parábola, solamente que en el plano x, y, ¿no es cierto? Porque tenemos variables x, y pues no tenemos variable z. A ver, lo haremos de color rosado, ¿no? Entonces, en el eje x, y, perdón, sí, x, y, igual, va a cortar en los y es igual a 4. Miren, cuando x vale 0, y vale 4. Entonces va a cortar en los y es igual a 4, más o menos aquí, digamos, ¿no? Listo, entonces, pues bueno, nos dibujamos una parábola. ¿Y cuál va a ser la intersección con el eje X? Pues cuando y vale 0, hay que resolver esta ecuación y nos va a salir que las intersecciones son más y menos 2, ¿no es cierto? Lo mismo que el otro. Bien, entonces, más o menos la parábola en el plano XY va a ser así, digamos, ¿no? Ahí más o menos. Listo, ahora esa parábola de color rosado se va a extender en forma paralela a lo largo del eje Z, ¿no? Entonces, bueno, a ver si te lo extendremos, a ver, en forma paralela al eje Z. No, lo mejor que se pueda, no siempre sale tan exacto. Ahorita lo vamos a graficar con GeoGebra. Listo, y en el primer octante nos dice, ¿no? Entonces, lo haremos ahora esto de color verde, digamos, ¿no? De este verde. En el primer octante, pues vamos a tener el plano X0, entonces el plano X0 va a ser la tapa de aquí, ¿no? Esta tapa de aquí atrás. El plano Z0, pues va a ser la tapa de abajo. Y el plano Y0, bueno, el plano X0 sería, ahora que no hemos dibujado, el Z0 sí es la tapa de abajo, y esto de aquí que estoy señalando es el Y igual a 0, ¿ya? El X0 en realidad sería
este cuadradito de aquí, miren, justo este cuadradito, ese sería el plano X0. En realidad solo estoy dibujando un pedacito del plano, ¿no? En realidad el plano es todo el mismo espacio. Pero bueno, solo estoy dibujando un pedacito. Bien, entonces, ¿cuál es el volumen que necesito? Bueno, entonces, graficar sobre esto, más o menos que no se entiende, ¿no? Pero así hay que hacerlo para ver cuál es el volumen que tengo que calcular. Entonces, a ver, de color amarillo, el volumen que estaría calculando sería esto, ¿no? Aquí sería la base, aquí sería la base, ¿no? Ahí la tapa esa parábola, estito sería la base, y la tapa sería el cilindro parabólico, el Z, ¿no? Este cilindro parabólico de color celeste. Y más o menos con el color rosado va a cortar así, digamos, ¿no? Ahí más o menos lo va a cortar. Y bueno, así más o menos va a ir subiendo este volumen. Ahorita vamos a ver en el GeoGebra. Listo, entonces ese es el volumen que debo calcular. Tal vez en este gráfico no se ve muy bien porque, bueno, hay que siempre entender, ¿no es cierto? Hay que tener un poquito de imaginación para estos gráficos en el espacio. A ver, hasta aquí, pausa el video. Bueno, entonces siempre, ¿no? Para practicar, cuando estemos practicando, pues siempre hay que, bueno, a modo de practicar, pues tal vez no tenemos mucha idea de cómo son los gráficos, ¿no? Entonces para eso nos ayuda el GeoGebra. Miren, aquí ya he metido las ecuaciones y demás. Entonces, miren, nos dicen el primer octante, ¿no es cierto? Entonces aquí están las ecuaciones X0, Y0, Z0. Luego nos dan los cilindros parabólicos. Aquí están, ¿no es cierto? Entonces miren aquí, clarito se ve, así, en esta vista lo hemos dibujado, ¿no? Entonces bueno, aquí podemos hacerle rotar y demás, ¿no? Entonces, clarito se ve cuál es el volumen que queremos calcular. Miren, aquí la tapa de ese volumen va a ser este cilindro de color rojo y pues los límites van a dar este cilindro de color anaranjado y el primer octante, ¿no? Entonces, ¿y cuál va a ser la región de integración? Miren, la región de integración más o menos va a ser esta parábola de aquí. Miren, ahí clarito se ve, es la proyección, ¿no es cierto? Viendo desde arriba, miren, como les iba diciendo en clases, vemos ese sólido desde arriba y lo proyectamos, ¿no es cierto? Su sombra cuando veamos desde arriba Esito es la región de integración, ¿no es cierto? Entonces, bueno, a ver, le copiaremos estito así para que tal vez, bueno, podemos ponerlo de otro color, a ver, vamos a ponerlo de color verde, tal vez así sea mejor. Y esto lo pondremos un poquito más fuerte. Bueno, está también, un poquito menos fuerte. Ahí está, tal vez así se ve un poco mejor. Verde lo bajaremos también. Color rojo este. Bueno, ¿cómo estaba, no? Bien, entonces tal vez ahí se ve un poquito mejor, le sacamos una captura y volveremos a las clases. Tal vez hasta ahí tuviesen dudas, díganme nomás, compañeros. Porque lo más difícil es de conocerla siempre la región de integración, ¿no es cierto? Entonces, bueno, lo demás ya es pues metódico, como cálculo uno, ¿no? Ya. Listo, entonces hasta ahí ya tendríamos el gráfico del problema. Después la región de integración sería la base, ¿no es cierto? La base. Bueno, en realidad hay sólidos que no tienen base, pero pues igual tienen región de integración. En realidad la región de integración es la proyección. ¿No es cierto? En este caso, pues la misma proyección es la misma base. Bien, entonces podemos dibujarlo otra vez, ¿no? A ver, aquí lo pondremos región de integración. Aquí, región de integración. Bueno, la región de integración, ¿no? De integración. Bien, ustedes lo pueden completar. Ahí citas región de integración. Entonces, pues el docente lo pone directamente las ecuaciones de la región de integración, ¿no? Pero pues a ver, nosotros lo graficaremos a ver cómo más o menos va a ser la región de integración. Rapidito lo vamos a graficar. A ver, este es el eje X y este es el eje Y. Usualmente las regiones lo hacemos en el plano X y Y, ¿no es cierto? No siempre se da ese caso, pero pues lo más fácil es hacerlo así. Entonces, en el plano X y Y de color rosado lo habíamos dibujado, ¿no? Entonces, teníamos la parábola y igual a 4 menos x al cuadrado, ¿no es cierto? Esa partecita de aquí. Esta parábola de aquí abajo es la parábola y igual a 4 menos x al cuadrado. Entonces, bueno, ¿cómo dibujamos eso? Va a cortar en -2 y en 2 en los x, ¿no es cierto? Entonces ahí, después en los 10 va a cortar en 4, ¿no es cierto? Ahí más o menos. Listo, entonces va a ser esta parábola de aquí. A ver, lo dibujaremos con buen pulso. Siempre en clases presenciales se sabe dibujar un poquito mejor, ¿no? Como hemos pasado clases. Bien, más o menos así va a ser la parábola, ¿no? En realidad es un poquito más ancha, pero bueno. Bien, entonces nos dice en el primer cuadrante además, ¿no es cierto? Entonces no es toda esta parábola la región de integración. Como estamos en el primer cuadrante, nos delimitan los planos x igual a 0, o sea, todo esto, ¿no es cierto? X igual a 0 y el plano y igual a 0, ¿no es cierto? Aquí lo estamos dibujando como si fuesen rectas. Entonces, en realidad, la región de integración sería solamente este pedacito. Listo, y hasta ahí, pues, y la ecuación de esta parábola conocemos. Esta es la parábola y igual a 4 menos x al cuadrado. Despejadito todavía, bastante facilito, ¿no? Entonces, listo, podemos poner los límites. A ver, aquí está fácil.
decir que los X vayan de constantes, ¿no? Los X pueden ir de constantes. Miren, desde 0 hasta 2. Entonces, los X van a ir mayores iguales a 0, menores iguales a 2. ¿Y los Y de dónde van a ir? Desde Y igual a 0. Entonces, desde Y igual a 0 hasta la parábola, ¿no es cierto? Ahí va a ser la tapa de los 10. Entonces va a ser 4 menos X cuadrado. ¿Listo? Entonces, bueno, esa sería la región de integración. Y ya está, ¿no? Esta es la parte más difícil de los ejercicios y ahora solamente queda integrar. Bueno, una partecita más difícil es formarnos la integral, ¿no? Entonces, hasta ahí lo haremos y luego ustedes lo integren. Vamos a darle que el volumen es lo mismo que la integral y siempre comenzamos con constantes, ¿no es cierto? ¿Y cuáles van a ser los constantes? En este caso hemos dicho que van a ser los x, desde 0 hasta 2. Entonces, el volumen va a ser la integral desde 0 hasta 2. Ahora, los que son curvas, de los guías, ¿no? Los guías. Bueno, siempre comenzamos de la región, ¿no? Primero constantes, luego los que no son constantes. De la integral, los guías, ¿de dónde van a ir? Desde 0 hasta 4 menos x cuadrado. Y listo. Luego ponemos la tapa de esta función, ¿no es cierto? La tapa superior menos la tapa inferior. La tapa inferior es el z igual a 0, ¿no es cierto? El z igual a 0. Entonces, pues, va a ser tapa superior, o sea, z superior, como se lo he puesto hace tiempo, ¿no? En los videos y en clases presenciales va a ser la tapa superior menos la tapa inferior, ¿no es cierto? Y la tapa inferior es, pues, el z igual a 0. Entonces, todo esto va a ser 0. Ya no es necesario que lo escribamos. Directamente la tapa superior. Listo. Entonces, estamos grabando, ¿no? A ver, sí. Estamos grabando, entonces pues pueden revisarlo otra vez, ¿no? Bien, la tapa superior va a ser el cilindro parabólico de color celeste, ¿no es cierto? Como estamos viendo aquí igual en el gráfico. En este caso el cilindro es de color rojo, ¿no? Bueno, entonces la tapa superior es este cilindro parabólico, es en realidad de 4 menos x cuadrado. Entonces la tapa superior va a ser 4 menos x cuadrado. Listo, esta es la función a integrar, también se le llama, ¿no? Cuando hacemos paso a paso. Bien, entonces, bueno, sus diferenciales, ¿en qué orden? A ver, es siempre en forma simétrica, ¿no? Estos límites serán para el y, entonces, en forma simétrica, diferencial de y. Listo, y al otro extremo, estos límites serán para el x, ¿no es cierto? Entonces, al otro extremo, diferencial de x. Listo, y aquí ya solamente faltaría integrar y esto nomás sería este ejercicio. Entonces, eso ya se los dejo para ustedes. Sabemos integrar, ¿no es cierto? Miren, aquí tengo 4 menos x cuadrado, pero estamos integrando con respecto a y. Entonces, esto se considera constante, sale de la integral, y para integrar nos va a quedar 1 nomás. Integramos ese 1, la integral de 1 es y nomás. Evaluamos desde sus límites, desde 0 hasta 4 menos x al cuadrado y demás. Y luego integramos como hacemos en cálculo 1, ¿no es cierto? Entonces, simplemente es eso. Listo, entonces, integrando esto, a ver, vamos a revisar. Sí, integrando esto vamos a tener que el volumen había sido igual a 256 quinceavos. Bueno, esto lo pueden meter a la calculadora también si quieren para redondear, ¿no? O pueden dividirlo, no sé, quinceavos, unidades cúbicas, ¿no? Unidades cúbicas. Bien, a mí, bueno, en los libros se trabaja siempre, o bueno, en las mayorías de las veces, con unidades exactas, ¿no? O bueno, trabajando con cifras exactas así para no redondear, ¿no? Entonces, bueno, si ustedes están con calculadora y demás, lo meten a esto y lo redondean y pues lo pueden remarcar éxito más, ¿no? Entonces, bueno, simplemente sería éxito este ejercicio, bastante fácil. Hay que remarcar siempre la solución, ¿no? En cuadradito y demás. Listo, hasta ahí pausa el video. Bueno, haremos un último ejercicio. Nos dice, calcular el volumen del sólido, tal, ¿no? Limitado por las superficies. Aquí tenemos un paraboloide, ¿no es cierto? Es un paraboloide. Z igual a x cuadrado más y cuadrado. Ah, pero tiene un desfase, ¿no? En los zetas, o sea, está subidito, parece, ¿no? Por eso aquí un positivo está un poquito más arriba. Z igual a 0, y igual a x, es un plano y igual a x. Ahorita vamos a tratar de graficar. Y el cilindro parabólico, otra vez con cilindros parabólicos. Entonces, a ver, trataremos de graficar más o menos, ¿no? Esta superficie y luego lo vemos con la GeoGebra. Entonces vamos a tener el eje Z, el eje Y, el eje X. Vamos a tener este paraboloide que va a cortar en Z igual a 1. Miren, cuando X valga 0, bueno, este es el eje X, este es el eje Y este es el eje Z, ¿no es cierto? Entonces, cuando X y Y valen 0, o sea, el X vale 0 y el Y también vale 0, entonces en Z vamos a obtener su punto de corte, ¿no es cierto? En Z va a cortar en 1, dice. Entonces, ahí más o menos. Bueno, lo haremos un poquito más grande. Bien, ahí que sea el 1. Bien, entonces, desde ahí va a partir este cilindro parabólico, ¿no es cierto? Y además es un cilindro parabólico circular, porque pues es x cuadrado y y cuadrado nomás, no tienen coeficientes, ¿no es cierto? Entonces, bueno, más o menos es como una parábola, pero en el espacio, ¿no? Una parábola, bueno, no está simétrico. A ver, lo realizaremos. Eso es, perfecto. Ahí está, ¿no? Una parábola que pues se desarrolla en forma circular en el espacio, ¿no?
Ese es un paraboloide circular. Entonces, así más o menos, ¿no? Bien, hasta ahí ya tenemos el paraboloide. Z igual a 0 es el plano XY, ¿no es cierto? Entonces hay que detallar siempre eso cuando hacemos paso a paso. Después, Y igual a X. El Y igual a X es una recta en el plano XY. A ver, lo dibujaremos de color celestito. Es esta recta, ¿no es cierto? El Y igual a X. Listo, entonces esta como es una recta en el plano XY, pues no tiene variable Z, ¿no es cierto? Entonces se va a extender en forma paralela a lo largo del eje Z. O sea, va a ir subiendo, ¿no es cierto? En forma paralela a lo largo del eje Z. Listo, bueno, tal vez lo hemos dibujado muy grande, ¿no? A ver, entonces, este lo bajaremos un poquito, yo creo que ahí está, perfecto. Listo, entonces tenemos ese plano, después, ¿qué más? Este cilindro parabólico, otra vez en el plano XY nomás. ¿Cómo va a ser este cilindro parabólico? En Y corta en 2 y en los otros puntos de corte más o menos van a ser, ¿cómo van a ser los otros puntos de corte? A ver, cuando y valga cero, ¿no? Entonces habría que resolver esta ecuación. 2 menos x cuadrado igual a cero. De aquí vamos a obtener que x vale más menos raíz de 2. Entonces van a ser los puntos de corte para esta parábola en el plano XY. Entonces, bueno, creo que aquí era 4. A ver, un momento, lo voy a revisar. Ya les he dicho de qué libro estamos trabajando, ¿no? El Liuli. Siempre estamos trabajando del Liuli nomás, entonces, bueno. Bien, aquí está un poquito interesante la región de integración. Bien, a ver, nos graficaremos esta parábola. Va a cortar en y igual a 2 y en los x va a cortar en más o menos raíz de 2. Entonces, bueno, más o menos ahí, digamos, ¿no? Más o menos ahí raíz de 2 y en y va a cortar en 2, dicen, ¿no? Entonces un poquito más arriba. Entonces vamos a tener una parábola de color rosado que va a pasar por ahí, digamos, ¿no? Una parábola así en el plano XY. Como no tenemos variable z, pues esta parábola se va a extender a lo largo del eje z. Entonces, ahorita vamos a ver también en el GeoGebra. Siempre cuando dibujamos así, no se entiende muy bien, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener imaginación, como os voy diciendo. Entonces, ¿cuál va a ser el volumen del sólido limitado? El volumen va a ser en realidad, miren, bueno, lo hemos dibujado muy grande. ¿Cuál va a ser la región de integración? Más o menos vamos viendo la proyección, ¿no es cierto? La tapa de abajo va a ser esto. Miren, desde aquí, este plano, después va a venir por la parábola y después va a venir así, ¿no es cierto? Hasta llegar hasta atrás, va a venir hasta aquí, va a chocar con este plano, ¿no? Entonces, estito más o menos va a ser la región de integración. Necesito vayan dándose cuenta, ahorita vamos a ver en el GeoGebra, ¿ya? Estito más o menos va a ser la tapa de abajo, necesito la base. Y después, ¿y cuál va a ser la tapa superior? Pues el paraboloide, ¿no? El paraboloide. Entonces, bueno, necesitamos ver siempre, ¿no? Un poquito ahora sí, cómo más o menos va a ser la región de integración. Entonces, bueno, hasta ya tenemos el gráfico del problema. Ahora dibujaremos la región de integración. Siempre hay que ver los límites. La región es lo más importante porque eso nos va a dar los límites de la integral, ¿no? Entonces, la región de integración más o menos va a ser, a ver, vamos a dibujar en el plano XY, ¿no? Como estamos acostumbrados, en el plano X, eje Y, eje X. Entonces, aquí tenemos, ¿no? El X y aquí el Y. Listo, entonces en el plano XY teníamos esta recta, ¿no es cierto? El Y igual a X, entonces esta recta de color celeste que hemos dibujado. Vamos a ver, un poquito más arriba. Bueno, más o menos, ¿no? Ahí el Y igual a X, ahora lo vamos a mover un poquito, pasa por el origen. Listo. ¿Qué más tenemos en el plano XY? Esta parábola de color rosado, ¿no es cierto? Entonces, esa parábola de color rosado más lo dibujaremos, va a ser más o menos un poquito así, digamos, ¿no? Ahí más o menos. Vamos a deshacer esto. Un poquito desde ahí que venga, digamos. Ahí está, mucho mejor. Bien, más o menos, ¿no? Un poquito bien. Entonces, esta es la región de integración. Esta es una parábola que no parece tanto parábola. A ver, un hito más corregiremos. Por eso hay que ir practicando. Bien, muy bien, ahí está. La parábola de color rosado y esta recta de color celeste. ¿No es cierto? Lo mismo que hemos dibujado en aquí. Listo, entonces, esta es la región de integración, les había dicho, ¿no? Ahora, pero ahora, ¿de dónde van a ir el X y el Y? Bien, aquí para el Y está fácil. La base de los 10, miren, aquí va a ser esta parte de celeste y el tope de los 10, o sea, la parte de arriba de los 10 va a ser pues esta parábola de color rosado, ¿no es cierto? Y ahora el X, ¿de dónde va a ir? Pues tenemos que hallar este puntito y este puntito para ver de dónde a dónde va a ir el X, ¿no es cierto? Entonces, bueno, haremos eso. Vamos a hacer un poquito más pequeño ya. Ahí. Este igual lo vamos a hacer un poquito más pequeño. Ojalá que agarre esa parte. A ver, sí, muy bien. Entonces lo haremos un poquito más pequeño. Ahí. La región lo moveremos un poco más arriba. Y vamos a borrar esto que no nos interesa. A ver, aquí, ¿no es cierto? Esto lo borraremos.
Bien, entonces, ¿cómo hallamos estos puntos? Intersectando curvas, ¿no es cierto? Intersectando y pues intersecciones sabemos de este cálculo uno, ¿no? Bueno, no repito más. Lo que hay que hacer para intersectar es pues igualar ecuaciones, nada más. Entonces, aquí tenemos la ecuación y igual a x y tenemos la ecuación parabólica que es y igual a 2 menos x al cuadrado. Miren, directo lo he dibujado la parábola, ¿no es cierto? Porque miren cuántas veces hemos graficado parábolas. ¿Por qué lo he dibujado abriéndose hacia abajo? Porque miren aquí el coeficiente del x al cuadrado es negativo, ¿no es cierto? Entonces, cuando es negativo se abre hacia abajo. Si fuese positivo se abriría hacia arriba, ¿no es cierto? Entonces, bueno, estoy asumiendo que algunas cosas ya saben, porque ya hemos hecho varias clases atrás también y la anterior clase, cada clase estamos haciendo lo mismo, ¿no? Entonces, bien, los puntos de integración, igualamos ecuaciones. Este y va a ser igual a este y. Entonces, 2x al cuadrado, vamos a tener intersecciones. 2 menos x al cuadrado va a ser lo mismo que x. Bueno, aquí tenemos que resolver esta ecuación, ¿no? Vamos a tener que x al cuadrado menos x, bueno, a ver, más x, ¿no? Más x menos 2 es igual a 0. A ver, sí. Mira, entonces resolviendo esta ecuación vamos a tener, se podrá factorizar, a ver, dos números que multiplicados me den menos 2 y sumados, a ver, vamos a tener x. Bueno, usualmente se puede factorizar, ¿no? En ejercicios preparaditos. Aquí tengo más, entonces va a ser más por menos menos, voy a tener x menos. Todo esto igual a 0. Entonces, por aspa estamos factorizando. A ver, dos números que multiplicados me den menos 2 y sumados me den 1 positivo. Entonces va a ser 2 y menos 1, ¿no? 2 y menos 1. A ver, más 2 por menos 1 es menos 2 y sumados me dan 1 positivo. Perfecto. Entonces, igualando cada factor a 0 y despejando el x, vamos a tener que un x va a valer 2, bueno, menos 2 y otro x va a valer 1, ¿no es cierto? Listo, entonces más o menos aquí, este x va a valer 1, ¿no es cierto? Y aquí en atrás, este x va a valer menos 2. Listo, entonces ya tenemos los límites constantes, ya tenemos los límites de curva, en forma de curva, entonces finalmente la región de integración, ¿cómo va a ser? Los X, siempre, ¿no? Constantes, más o menos los X siempre conviene, pero pues no siempre, en la mayoría de las veces. Entonces, los X van a ir desde menos 2 hasta 1. A veces conviene hacer los Y constantes, ¿no? ¿Qué tal si este gráfico hubiese sido así? Miren, ¿qué tal si hubiese tenido la recta así y la parábola así? Miren. Entonces aquí conviene hacer, digamos, ¿qué tal si hubiese tenido ahí el eje X, el eje Y, el eje X aquí y el eje Y ahí? Estoy grabando, ¿no? A ver. Sí, entonces miren, aquí, ¿qué tal si hubiese sido así? Esta hubiese sido mi región. Entonces miren, aquí en este caso conviene hacer los y constantes. Entonces, hallando este valorcito del y hallando este valorcito de aquí arriba de los y, a ver, con mi mano, desde aquí hasta aquí van a ir los y, ¿no es cierto? Entonces, conviene hacer los y constantes. ¿Y cómo van a ser los límites del x? Siempre a la izquierda van a ser menores y a la derecha mayores. O sea, el y va a ir desde este punto hasta este punto en forma de constante y los x desde menor a mayor. Esta recta va a ser la recta menor de los x y los mayores van a ser esta parábola, ¿no es cierto? Entonces tendríamos que poner esta recta y esta parábola como funciones x, ¿no? Entonces, bueno, eso lo pueden ir revisando ustedes, ¿no? Con ejercicios pasados. Entonces, a ver, lo haremos para ustedes. ¿Qué tal si este y que sea un valor a, digamos? Y aquí en este punto que sea un valor b. Entonces, y esta recta que sea la ecuación x igual a menos y esta parábola que sea una ecuación, no sé, phi de y, digamos, ¿no? X igual a phi de y. Entonces, ¿cómo sería esta región de integración? A ver, se los voy a hacer rápidamente. Bueno, la integral directa. Los y desde A hasta B. Ahora los X. ¿Cuál va a ser el menor? Esta recta, ¿no es cierto? El y igual a menos y. Y lo superior va a ser esta parábola que tiene el nombre phi de y, ¿no es cierto? Una función phi de y. Listo, y pues aquí puede entrar una función f de x, y. Y ahora el orden de los diferenciales también. Miren, las constantes eran para los y. Entonces, al otro lado, al otro extremo, diferencial de y. Y estas curvas eran para el x. Entonces, en forma simétrica, estas curvas eran para el x, diferencial de x. ¿No es cierto? Entonces, se los estoy haciendo, pueden volver a ver el video. ¿No? Entonces, el video, por favor, por la tarde se los voy a subir. Ahorita por eso estamos acabando temprano también. Mira, entonces hasta ahí esto es una parte, ¿no? Esto es como una nota mental, una curiosidad. Entonces, hasta ahí lo voy a dejar un cachito. Lo que nos interesa es nuestro ejercicio. Entonces, la región de nuestro ejercicio, a ver, este lo voy a mover un poquito más abajo. Bien, ahorita lo borramos. La región para nuestro ejercicio, estamos tomando x constantes, desde menos 2 hasta 1. Entonces, desde menos 2 hasta menor o igual hasta 1, ¿no es cierto? Y ahora los y, desde esta recta de abajo, desde y igual a x, y sub 1 lo podemos poner, ¿no es cierto? Y sub 1 igual a x, hasta
¿Hasta dónde va a ir? Hasta la parábola. Hasta ahí un y sub 2 igual a 2 menos x al cuadrado. Listo, conociendo la región, conociendo la etapa, pues podemos formarnos la integral. Finalmente, el volumen va a ser igual a la integral. Siempre comenzamos de constantes. El x es los constantes. Va a ir de este menos 2 hasta 1, dice, ¿no? Entonces, de este menos 2 hasta 1. Ahora, lo otro, de la región, los y's, van a ir desde esta recta, desde y igual a x, hasta la parábola, hasta 2 menos x al cuadrado. Listo, ¿y cuál es la etapa? Pues la función 1 más x cuadrado más y cuadrado. Entonces, la función integral también se le llama, ¿no es cierto? 1 más x cuadrado más y cuadrado. Listo, ahora miren, estos límites eran para el y, entonces en forma simétrica al otro lado, diferencial de y. El otro, estos límites eran para los x, entonces en forma simétrica al otro extremo, ¿no? Diferencial de x. Listo, integrando esto, ahora sí está un poquito más difícil que el otro, ¿no es cierto? Esto va a ser constante y esto hay que integrar porque estamos integrando con respecto a y. Entonces la integral de y cuadrado va a ser y cubo sobre 3, ¿no es cierto? Y luego hay que evaluar entre sus límites y demás. Eso es ya metódico, ¿no? Entonces, integrando eso, a ver, moveremos esto un poquito más. A ver, bueno, no lo voy a borrar esto, ya que sea como una nota chiquitita ahí, que se quede ahí nomás. Entonces, esto que sea una nota, ¿no? Una nota que se queda ahí en el PDF, por si acaso, ¿no? Bien, esto lo borraremos un poquito más abajo. Bien. Entonces, en nuestro ejercicio, integrando este volumen, bueno, vamos a llegar a que la solución había sido igual a, ya se los dejo para ustedes, a ver, la solución para ese volumen había sido un poquito feo, sale, ¿no? Bueno, si quieren esto lo meten a su calculadora, les repito, 9617,420. Ya, unidades cúbicas, entonces aquí hay que ponerle siempre sus unidades cúbicas. ¿Listo? Como nos dice volumen, ¿no? Si no nos dijese volumen, pues no habría que poner sus unidades. Y esto sería la solución. Listo, esto sería la clase, compañeros. Nos quedan 7 minutos. Entonces, hasta aquí, dudas o preguntas.